Nos atiende doña Ligia Vado. Ella es economista principal del CUNA, que es la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y de Crédito en los Estados Unidos. Aunque es una mujer muy joven, tiene 20 años de experiencia en investigación de política económica y financiera. Ha sido especialista también del área de financiación de riesgos de desastres en el Banco Mundial. Doña Ligia nos acompaña a esta hora. Doña Ligia, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle por su percepción con el fantasma de la recesión. Ayer fue un buen día en la bolsa por cuenta del anuncio de la Reserva Federal. Hoy el presidente de los Estados Unidos va a hablar de economía, pero también hay una contracción en la cifra que se conoció esta mañana. Hay unos indicadores mejores en materia de empleo. En fin, yo quisiera preguntarle su opinión sobre ese fantasma de la recesión. ¿Se acerca o se aleja? Bueno, fíjate que para muchos economistas y basado en la noción popular de lo que significa una recesión, ya podríamos estar en recesión, porque lo que define una recesión es tener 2 trimestres de crecimiento negativo en la economía. Y este es el segundo trimestre que presenta a la economía una contracción, ¿verdad? Sin embargo, el Centro de Investigación Económica de Estados Unidos define una recesión mucho más, digamos, contundente, basada en diferentes indicadores. No solamente una desaceleración pequeña, ¿verdad?, de la economía, sino también en una reducción de trabajo, una pérdida de trabajo sustancial, en una reducción de la actividad económica persistente con una magnitud significativa y en una reducción del gasto por consumo, o sea, de la demanda agregada de los consumidores sustancial también. Y eso todavía no lo estamos observando. Sin embargo, el hecho de que el Banco de la Reserva Federal está totalmente determinado en reducir la inflación de la economía, podría esto inducir a más incrementos en la tasa de interés, lo que definitivamente durante el próximo año podría causar una recesión económica en los Estados Unidos. Doctora Vado, en palabras simples, ¿sí? para los que no somos economistas, en palabras simples, en teoría, si hay 2 trimestres de contracción económica, hay una recesión. Pero usted lo que nos está explicando es que en este escenario hay muchos otros factores que no parecerían estar en posición de recesión. ¿Es correcto? Exactamente. Por ejemplo, el empleo latino está más alto que antes de la pandemia. La tasa de desempleo de los hispanos está a 4.3 ahora y estaba a 4.4 antes de la pandemia. Entonces, hay trabajo, el mercado laboral está muy fuerte, el consumo está muy fuerte. Ahora, la demanda del consumidor por bienes y servicios representa 3/4 de la economía. Entonces, a medida que los consumidores están demandando, la producción sigue, la economía está produciendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, de acuerdo a estos 2 factores, no estamos en una recesión. Sin embargo, posiblemente vamos a entrar en el término de un año. Sí, el tema que muchos discuten es qué tan profunda sería, porque estamos concentrándonos mucho en lo que está pasando en Estados Unidos, pero el panorama europeo también es muy complejo, por la guerra en Ucrania, por un invierno muy complicado que se viene, por la falta del gas ruso, además del elemento, obviamente, que marca mucho la tendencia que es Estados Unidos, el tema Europa y el tema China, que también ha sacado muy malas cifras, no hace que ese optimismo de algunos de una recesión corta o no tan profunda puede estar equivocado? Sí, tú tienes razón. Hay muchos factores que están convergiendo a poner la situación difícil en Estados Unidos, ¿verdad? Salimos de una pandemia que provocó un montón de choques en el lado de la oferta, ¿verdad? Tuvimos un montón de restricciones en lo que es comercializar los productos y hubieron mucha escasez, por ejemplo, en el mercado de los autos. Y ahora tenemos los factores de la invasión de Rusia en Ucrania, que efectivamente está causando que los precios de la gasolina suban, que los precios de algunos alimentos como el trigo, el maíz suban también, y eso afecta directamente a la cartera de los consumidores, ¿verdad?
Entonces hay muchos factores que están convergiendo. Sin embargo, los consumidores en Estados Unidos están en mucho mejor posición que estaban, por ejemplo, durante la gran recesión de 2008, que comenzó en el 2008. En esa época, los consumidores debían 25% más de lo que recibían en ingreso. O sea, la razón de deuda ingreso era altísima. Y ahora la razón de deuda ingreso está en 90%, que es el nivel más bajo en 20 años. Entonces los consumidores están en mejor posición ahora que estaban antes. Además, la economía el mercado laboral está aumentando 450,000 empleos al mes en promedio, y esto es el doble del aumento de empleo que se experimentó durante la gran recesión del 2008. O sea, que la economía ahora está en mucha mejor posición, los consumidores están en mejor posición que antes. ¿Sí me explico? Sí, pues la última pregunta que queríamos hacerle tiene que ver sobre el camino, sobre las medidas que ha tomado la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha dicho que vamos por el camino correcto. ¿Cree usted que se necesitarían más medidas económicas o cree usted que las que se han tomado hasta el momento son las correctas? Sí, yo creo que son correctas porque en realidad el Banco de la Reserva Federal ha sido moderado con su política monetaria debido a que la economía apenas se estaba recobrando, ¿verdad? Se estaba recuperando de la pandemia. Entonces, hasta ahora que están viendo que la inflación está un poco rebelde y no está respondiendo, el Banco de la Reserva Federal se está dedicando a bajar la inflación. Pero si tú te pones a pensar, una catástrofe económica no se dio por la actuación del Banco de la Reserva, por todas las facilidades que se le provieron a la economía con estímulo fiscal, con estímulo monetario. Entonces sí, se han cumplido los dos objetivos. El objetivo de garantizar que la economía tiene empleo, la tasa de empleo, digamos, full, la tasa de empleo óptima, porque, o sea, aunque hubo una caída en la primera ola del COVID-19, la economía se recobró súper fácil, súper rápido, ¿sí? Y ahora el problema es la inflación. Entonces el Banco de la Reserva Federal está haciendo todo lo que puede, lo que esté en sus manos, ¿verdad?, para reducir la inflación. Entonces sí creo que están en buen camino. Doctora, muchas gracias por atendernos. Es Ligia Abado, economista. Una feliz mañana. Muchas gracias. Buen día a todos. Bye. Bye. Thank you.